Bienvenidas y bienvenidos a CNN en español. Esta noche vamos a dedicar este programa al caso de 33 cubanos indocumentados que, bueno, pues fueron arrebatados, digámoslo así, o fueron entregados, o la palabra que quepa cuando se sepa exactamente lo que pasó, de agentes del Instituto Nacional de Migración a un comando armado. Estamos hablando de un asalto a un autobús de este Instituto Mexicano. Con un grupo de 37 indocumentados, fueron liberados o fueron separados del grupo, algunos de ellos hasta quedar en la cifra de 33 de nacionalidad cubana. Esta noche queremos abordar el tema porque, bueno, pues esto ha ocurrido en territorios mexicanos, tanto de Quintana Roo como de Chiapas, y bueno, pues hablaremos de ello en esta primera parte del programa con el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, a quien le agradezco que me tome esta llamada. Gobernador, buenas noches, le saludo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Un saludo al amplio auditorio que te sintoniza en este canal tan importante a nivel mundial. Gracias, gobernador. Exactamente, ¿qué es lo que sabe la autoridad de Quintana Roo sobre esto que estoy comentando? Bueno, Quintana Roo está en una zona donde de manera frecuente no solamente arriban los que salen de Cuba buscando irse a Estados Unidos o al propio México y quizás hasta Canadá. Es frecuente el que tengamos ese tipo de situaciones, y bueno, la autoridad correspondiente siempre se hace cargo de canalizarlo a migración. Normalmente la Armada de México hace un trabajo excelente de vigilancia y se canaliza a la autoridad migratoria, y cuando amerita el caso, a veces la policía local también detiene o llegan a las instancias locales, y también los canalizamos a migración. Según la información que hemos recibido, tanto de los medios locales, nacionales, como de las propias autoridades involucradas, pues este fue un grupo grande de cubanos que llegaron a las aguas y a las playas quintanarroenses. Debido al tamaño del grupo, decide la autoridad migratoria no mandarlos a Chetumal, donde es la sede, la capital del estado, donde es la sede, y los mandan a otra instancia donde había cupo para más gente, que está en Chiapas. Y bueno, en el traslado se da la desaparición de los cubanos, según los informes que también la autoridad migratoria otorga. Fueron asaltados por un comando de gente armada. Esa es la información que conocemos. Evidentemente, una investigación realizándose ya. La propia autoridad federal está investigando a los agentes de migración que tuvieron que ver en el traslado, en la toma de decisiones de por qué ese lugar. Y creo que es importante, ha dado la propia Procuraduría General de la República, porque evidentemente pues sí hay un grupo delictivo importante, internacional, que está operando o buscando operar en esta parte de México, debido al gran mercado y a las ganancias económicas que genera el contrabando de personas de la isla de Cuba hacia alguna parte del continente. Hasta aquí, digamos, la intervención de la autoridad de Quintana Roo, o alguna otra información relativa a este caso nos podría ofrecer. Es todo, Carmen, en lo que toca a la autoridad local. Nosotros somos colaboradores de la autoridad federal cuando se nos requiere, cuando caen en nuestra instancia local ese tipo de situaciones, inmediatamente las canalizamos a la autoridad federal. Obviamente, en este caso, nuestra preocupación es evitar que se asiente en esta parte de México, en este estado, el crimen organizado a operar ese tipo de delitos. Pues, gobernador González Canto, le agradezco mucho esta comunicación y estamos en contacto, si me lo permite. Muy buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, gobernador. Y bueno, pues el propio Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en México informó que un autobús que transportaba a 33 cubanos y 4 centroamericanos fue interceptado el miércoles 11 de junio
cerca de las 22 horas por un grupo de alrededor de 6 encapuchados fuertemente armados sobre la carretera Palenque-Ocosingo en las inmediaciones del poblado de Chancalá. Los 37 indocumentados eran conducidos de la ciudad de Cancún, como nos ha dicho el gobernador de Quintana Roo, a la ciudad de Tapachula, en Chiapas. Hemos establecido también esta noche contacto con el ministro de Justicia del estado de Chiapas, a quien le llamamos desde la Ciudad de México hasta Tuxtla Gutiérrez, Amador Rodríguez Lozano. Licenciado Rodríguez Lozano, le agradezco mucho que me tomen la llamada. Buenas noches. Buenas noches, Carmen, con mucho gusto. ¿Qué información puede dar la autoridad de Chiapas sobre este caso, licenciado? Bueno, tal como dice el gobernador, este es un asunto que está llevando la autoridad federal. Sin embargo, nosotros fuimos la primera autoridad que tuvo conocimiento del caso. Efectivamente, hay un camión de pasajeros de una empresa privada rentado por el Instituto Nacional de Migración, que trae 33 cubanos y 4 guatemaltecos. Aquí la primera duda que surge es que normalmente la carretera que ellos utilizan para llegar a Tapachula son carreteras más seguras y son carreteras normalmente de cuotas. Normalmente suben de Chetumal a Villahermosa, Tabasco, bajan por la carretera de cuota hasta las Choapas, acá cerca de Tuxtla, suben a Tuxtla y luego se van por la carretera de Tuxtla a Tapachula, que es una carretera más vigilada, con más seguridad. Y lo curioso es que utilizan una zona que pues tiene antecedentes de peligrosidad, sobre todo en ese tramo. El reporte que dan los 7 agentes y los 2 choferes es que se encuentran un tronco cruzado a la mitad de la carretera, lo que se obliga a bajar. No pueden desviarlo, no pueden evitarlo. Hay 2 personas con armas de alto calibre y una con una escuadra en los 3 encapuchados. Le hacen el alto, les quitan los relojes, les quitan los celulares, les quitan 2,000 pesos, creo que traían, los bajan del vehículo, los llevan hacia la selva, ahí los hincan y les dicen que no volteen, y bueno, cosa que ellos obedecen, se llevan el vehículo, a los 50 kilómetros abandonan el vehículo sin hacerle ningún daño al vehículo y no aparecen ya los indocumentados que iban en ese vehículo. Otro elemento que es para llamar la atención, que esto sucede a las 9 de la noche, los agentes de migración y los choferes sostienen que permanecieron sin voltear hincados 5 horas, lo cual pues es muy raro y muy extraño que nadie ni voltee o intente pues darse cuenta que está pasando en su entorno, pero ese es el dicho de ellos, que estuvieron 5 horas ahí hincados. Después a las 7:10 de la mañana hay una llamada anónima a la Fiscalía del Ministerio Público de la zona de Ocosingo, que es el agente del Ministerio Público primero que llega, da fe del vehículo que está abandonado y así se inicia la averiguación, Carmen. Déjeme hacer una pausa, licenciado Rodríguez Lozano, y regresamos en esta conversación. Aristegui es patrocinado por el nuevo Cadillac CTS 2008. El mundo es tuyo. A ver, revistas de moda, chocolates, zapatos. Me encantan los zapatos. Y conquistar el mundo de los hombres. En mi CTS. Estas son algunas de mis cosas favoritas. Nuevo Cadillac CTS, el mundo es tuyo.
Edmonton y Calgary, nuestros dos nuevos e incomparables destinos en Alberta, Canadá. Conoce sus increíbles rascacielos. Vive las fiestas de la estampida de Calgary, donde el mundo se encuentra con el oeste. Y en Edmonton, la ciudad de los festivales y atracciones para compartir con tu familia. Vuela por $708 y disfruta más de Canadá. Mexicana, la primera siempre será la primera. Vino y todo para la cena donde conocerás al novio de tu hija. 2,000 pesos con Mastercard. Darte cuenta que ya no es una niña. Verla feliz no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe crédito y débito Mastercard. Las noticias del acontecer mexicano con Mario González y el galardonado equipo de CNN en español. CNN México Perspectivas, de lunes a viernes por CNN en español. Bueno, regresamos sobre este tema de las 33 personas que han sido, bueno, pues que están sin rastro en este momento, los 33 cubanos detenidos el pasado 7 de junio en Quintana Roo, y de los 4 centroamericanos que eran trasladados a la estación migratoria de Tapachula. Nos acompaña en el estudio aquí en la Ciudad de México Diego Lorente, que es director de Sin Fronteras, una organización que, bueno, pues en la Ciudad de México está desarrollando un espacio muy importante de análisis, de reflexión, de exposición de temas relativos a los migrantes. Y bueno, Diego, te agradezco mucho que nos acompañes esta noche. Déjame, si te parece bien, retomar el hilo de la conversación para cerrar la plática con Amador Rodríguez Lozano, el ministro de Justicia del Estado de Chiapas. Comentábamos, ministro, bueno, lo complejo o lo raro del caso. ¿Qué palabra utiliza? Pues yo diría raro del caso, porque no sigue los patrones adecuados de este tipo de traslados, ¿no? Es raro también porque he visto notas que dicen que son presuntos zetas. Me parece que es un poco exagerado, porque los zetas, su modus operandi es con un mayor número de elementos. Aquí eran tres personas, 2 con armas largas y 1 con arma corta. Lo que pasa es que ahora cualquier enmascarado aquí le dicen que es Z, ¿no? Pero es una especulación. Es una información publicada en el diario Milenio, aludiendo a investigaciones de la PGR. Así es, ¿no? Hablando de que la mafia cubano-americana con sede en Miami, con integrantes de los Zetas, habría organizado algunos le llaman rescate, digámoslo así, para citar el propio periódico que estamos mencionando. Así es. Sí bueno, ahorita oímos que el propio gobernador González Canto habla que existe esta mafia que opera en Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Yo tengo información igual, más de oídas que objetiva, que se dedican precisamente al traslado de cubanos, que esto es muy reciente, pero que se ha empezado a sentir la presencia de este tráfico de indocumentados cubanos en esta zona. Yo no sé si tengan vínculos o no con los Z, pero insisto, no me parece el modus operandi de los Z. Cuando dice ministro o acepta la palabra raro del caso, ¿incluye esta aseveración algún tipo de sospecha en torno a los agentes del Instituto de Migración? Pues es evidente que están bajo sospecha, tal es así que se los llevaron al asiedo en avión a todos. Es claro que hay sospecha. Yo no sé si fueron ingenuos o no, o son parte de una trama mayor. Lo que sí, se tomaron una serie de decisiones equivocadas. No sé si incluso ellos solamente son parte de una estrategia mayor de alguien de mayor jerarquía que les dijo se van por aquí y por allá, y ellos solamente siguieron la partitura. Lo que es evidente es que no era el camino. Normalmente van acompañados incluso con algunas patrullas de la Policía Federal Preventiva. Todos ellos saben
que esa zona de Ocosingo, Palenque, esa parte de noche es bastante complicada, y que incluso los propios pobladores de Chiapas evitan, la mayoría que va a Palenque va por la zona de la Chiapas, Villahermosa, ¿no?, que es una mejor carretera y mucho más segura. Entonces, bueno, pues hay una serie de interrogantes que seguramente la autoridad federal ya se está haciendo y que ellos están llevando a cabo la investigación. Efectivamente, muchas interrogantes que esperemos se diluciden lo más pronto posible, y yo le agradezco mucho a la autoridad en Chiapas, en este caso al ministro de Justicia, que nos haya tomado esta llamada. Amador, gracias por esta conversación, estamos en contacto, buenas noches. Hasta luego, Carmen, gracias, adiós. Gracias y buenas noches. Bueno, pues son las interrogantes más que las claridades sobre lo que ha ocurrido con estas personas. Y bueno, decíamos hace un momento que Diego Lorente pues está encabezando este grupo, está formando parte de este grupo de la Organización Sin Fronteras, que desarrolla un foro que se llama Por el respeto a los derechos humanos de los migrantes en las Américas. Este es un caso que tiene connotaciones muy singulares, pero hay un fenómeno global, un fenómeno muy importante que evidentemente pues abarca una serie de situaciones que ustedes han estado estudiando y de las cuales, si te parece bien, hablaremos después de la pausa. Aristegui es patrocinado por el nuevo Cadillac CTS 2008. El mundo es tuyo. En el lujoso mundo de hoy, la pregunta real no es si tu auto tiene un motor de 304 caballos de fuerza, o suspensión deportiva, o un estéreo que te permite almacenar 6,000 canciones. No, en el lujoso mundo de hoy, la pregunta real es cuando enciendes tu auto, este hace lo mismo contigo. Nuevo Cadillac CTS 2008. El mundo es tuyo. Edmonton y Calgary, nuestros dos nuevos e incomparables destinos en Alberta, Canadá. Conoce sus increíbles rascacielos. Vive las fiestas de la estampida de Calgary, donde el mundo se encuentra con el oeste. Y en Edmonton, la ciudad de los festivales y atracciones para compartir con tu familia. Vuela por $708 y disfruta más de Canadá. Mexicana, la primera siempre será la primera. Hey, Adam. Just so you know, I'm sending Gus to the client meeting. Why him? Because Gus is a good conversationalist. Is he? Yes, and you answer everything with a question. I do? You just did. Really? Clients in Memphis don't like that. They don't? No. Why not? Where's she going? They chose you for a reason, and you chose Embassy Suites for a reason. Like our nightly manager's reception. Embassy Suites Hotels. Ser negro en las Américas. ¿Cómo se adaptaron los descendientes de los esclavos que llegaron hace 5 siglos a nuestro continente? ¿Cuáles son sus sueños y frustraciones? ¿Cuáles son sus aportes a la cultura de los países donde echaron nuevas raíces? ¿Cómo enfrentaron la discriminación? CNN en español busca respuestas a lo que significa ser negro en las Américas. Una serie especial de Directo desde Estados Unidos y Panorama Mundial. Los jueves en CNN en español. Bueno, pues entramos, Diego Lorente, en esta parte final del programa, director de Sin Fronteras. Han organizado este foro que está en curso. ¿Cuándo se termina? El miércoles. El miércoles. Bueno, pues hemos focalizado el tema, obviamente, a esta situación de los 33 cubanos, agregando que las autoridades del Instituto de Migración señala que eran custodiados por 7 agentes del Instituto Nacional de Migración y 2 choferes, quienes fueron amenazados por los delincuentes y obligados a descender de la unidad mientras los hombres armados se llevaron a los extranjeros sin rumbo conocido. Es parte de las informaciones que se han dado. Entendiendo que el fenómeno es global, pero particularizando en este tema, ¿qué piensas, Diego, de todo lo que se ha dicho y sabido del caso de los 33 cubanos? Bueno, primero, nosotros como organización no queremos hacer suposiciones de ningún tipo. Nosotros queremos dejar investigar a la autoridad y que cuando se tengan más claros los hechos se saquen conclusiones, ¿no? Entonces eso nos lleva primero a decir que no nos gusta el tratamiento que algunos medios y algunas autoridades también han hecho de la cuestión. Cuando dicen rescataron a los 33 cubanos, quiere decir que había
un acto de voluntad de los cubanos también para ser rescatados. O sea, y eso entra dentro de esa dinámica quizá de criminalizar a la migración, ¿no? Es decir, yo cuando sucede un hecho de este tipo, lo primero que pienso, si se llevan unos encapuchados armados a unas personas, es que esas personas son secuestradas, no que están no rescatadas por su voluntad. Entonces, hacer ese tipo de suposiciones antes de la investigación de los hechos y de tenerlo más claro, cuando además hay bastantes dudas, como bien se ha dicho, de algunos aspectos que no cuadran con el modus operandi normal de este tipo de operaciones, pues realmente nos parece que es ya ponerle, digamos, al migrante la consideración de cómplice, cuando yo lo que pienso es que es un ser humano, que se lo han llevado unos hombres armados y que por lo tanto, sea migrante o persona, ha podido sufrir un secuestro, y lo primero que pedimos es que se esclarezcan los hechos, que se investiguen y que las autoridades que son responsables de su custodia nos digan exactamente dónde están estas personas, ¿no? No pensar a priori ya que son, digamos, cómplices de una situación, porque puede no ser así y entonces estaríamos quizá dejando a un lado la investigación del secuestro de unas personas. Ahora, hay un contexto, como decíamos en el corte, Diego. Se ha informado en estos días que se ha duplicado en los últimos meses el número de cubanos detenidos sin documentos en estas circunstancias migratorias, por un lado. Y por otro lado, las informaciones sobre un eventual acuerdo migratorio entre México y Cuba. ¿Qué dices de eso en el marco de lo que está pasando? O sea, es cierto, no de los últimos meses, en los últimos 4 años se ha quintuplicado el número de cubanos que pasan por México, lo cual es debido a la política migratoria estadounidense, que evidentemente es bastante dura, lo que obliga al cubano, en vez de ir directamente a Florida, le obliga a llegar por México, a tratar de no ser interceptado en el mar, porque si es interceptado... Con los pies secos, dicen. Exacto, llegar con los pies secos, y entonces eso ha hecho que la ruta migratoria sea distinta y que vayan por el sur de México para tratar luego de alcanzar Estados Unidos. Entonces, eso es cierto, pero como digo, eso lo que nos obliga a pensar es que debido a estas políticas restrictivas migratorias que impiden la libre circulación de personas, lo que están provocando es que estas personas tengan que hacer toda esta ruta, y no la hacen por gusto, al contrario, porque estamos hablando de que van a recorrer prácticamente 10 veces más de kilómetros con muchos más riesgos por la obligación que tienen de venir por el sur de México. O sea, si vemos el mapa, vemos cómo llegan por Chetumal y tienen que ir hasta Matamoros, es decir, prácticamente se dan toda la vuelta a la República Mexicana cuando podrían estar a 90 millas de Florida, ¿no? Entonces, como digo, nosotros como organización lo que queremos es que la gente vea que si el cubano hace esto es por necesidad, en ocasiones incluso por motivos políticos, porque son disidentes, lo cual incluso habría causas de asilo por medio, y esos son un poco los hechos que nosotros queremos destacar y no pensar que lo hacen por vicio, que forman parte de una red de tráfico, o sea, en absoluto, ¿no? Todo lo contrario. Regresamos, Diego. Aristegui es presentado por Continental Airlines. Vuelos a más de 140 destinos en Estados Unidos, vía Houston. Esa es nuestra oferta final. Ok, un minuto. Ya los tenemos, papá. ¿Quién es tu papá, Johnny? ¿Quién es tu daddy? Con permiso, les cambio el teléfono porque a ese no le sirve el mío. Los negocios hay que hacerlos cara a cara. Continental Airlines lo lleva a más de 140 destinos en Estados Unidos. ¿Qué es ser grande? Ser grande es mucho más que estar presente en 44 países y tener la confianza de más de 15 millones de clientes. Ser grande es mucho más que ser la aseguradora líder de mayor implantación en Latinoamérica, con más de 2.000 oficinas y más de 30.000 corredores y colaboradores comerciales. Ser grande es trabajar para estar cerca de ti y cuidar de los tuyos, porque en Mapfre pensamos que ser grande no es solo una cuestión de tamaño. Mapfre, ser grande es una actitud. Especialistas de crédito hipotecario, adelante. Si ya te cansaste de pagar rentas, acércate. Adelante con tu sueño de ser dueño. Cambiamos tus rentas por mensualidades y tramitamos tu ahorro del Infonavit para el enganche. ¡Adelante! Date vida de dueño. Nadie hace más dueños que Bancomer. Con Bancomer, adelante. ¿Solo piensas en dormir al caer la noche? Entonces no sabes nada de diversión. En República Dominicana, lo último que se te ocurre es dormir. República Dominicana, inagotable. Manténgase al día con la información que usted necesita saber. Al día con el Pulso Global.
de lunes a viernes por CNN en español. Entonces, de hecho, la propia Pastoral de Movilidad Humana, la gente... Regresamos, Diego, al aire. Regresamos al aire en la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, te pido que terminemos con lo que me estabas contando en el corte. Lo que ocurre con los cubanos en particular, con estas personas que tienen más dinero que otros migrantes o que otros ciudadanos de otros países. Se les cobra una multa, políticas de pies secos, pies mojados. Cuéntanos de eso para cerrar. Pues al cubano, a diferencia del resto de extranjeros, cuando es detenido, es asegurado en la estación migratoria de Tapachula y para su salida de la misma se le cobra una multa que está establecida además en unas circulares, ni siquiera en la Ley General de Población, lo cual ya nos dice que la legalidad no es realmente la vigente, sino que hay incluso... Está, exactamente, entonces se le cobra una multa de 10.000 pesos, 5.000 pesos en ocasiones. ¿Solo a los cubanos? Solamente a los cubanos, son los únicos. ¿Por qué? Porque de hecho hay unas circulares específicas del Instituto Nacional de Migración que habla de cobrarle a los cubanos esas multas, cosa que no se hace con ningún otro extranjero. ¿Por qué? No lo sabemos. Se nos habla de un acuerdo de repatriación o de memorando de entendimiento con la República de Cuba de abril del 2005. Sin Fronteras ha preguntado a través del sistema del SISI de información, de acceso a la información, y no se nos da ninguna claridad. Ese documento no está por ningún lado. Se nos ha dicho incluso en algunas declaraciones que el acuerdo es verbal, lo cual desde luego no tiene nada que ver con la seguridad jurídica. Entendemos que así no se pueden hacer las cosas. Y como digo, hay una situación especial con estas personas. Nosotros pensamos que es porque son gente que viene apoyada por sus familiares en Estados Unidos, saben que tienen más dinero que el guatemalteco, por ejemplo, que el centroamericano, y bueno, se está dando ahí un enriquecimiento que para nosotros es indebido por parte de las autoridades migratorias y sobre todo no es ajustado a la legalidad. Se ha denunciado y ustedes han documentado extorsiones múltiples y diversas, hablando de esta multa que es irregular, digámoslo así, o sanción, pero hay otro tipo también de mecanismos en donde autoridades mexicanas, al llegar a México, se aprovechan de la circunstancia de los migrantes. Claro, en estas personas, al estar aseguradas en la estación migratoria y además ser los que más tiempo suelen permanecer, porque hasta que no pagan la multa, pues no en ningún caso son liberados, pues claro, eso se presta al saber algunos elementos de migración que estas personas tienen más dinero, pues se presta a que en ocasiones se les cobre, tenemos testimonios incluso de personas que han sido llevadas a un banco de Tapachula para sacar dinero y dárselo a un determinado elemento de migración. Entonces, no pensamos que sea una política generalizada del Instituto de Migración, pero sí que es verdad que por testimonio sabemos que hay elementos concretos de las autoridades migratorias que se aprovechan de esta circunstancia y que caen en estas presuntas corruptelas. Pues ahí es el tema, Diego. Te agradezco mucho que hayas venido a conversarlo y seguiremos muy atentos al foro que han organizado en la Ciudad de México. Nos vamos con esto, no sin antes brevemente decir que el embajador de Cuba en México, el embajador Aguilera de La Paz, pues ha responsabilizado a los anticastristas de lo que ha llamado el rescate armado en Chiapas. La mafia de Miami, ha dicho el embajador cubano, es la que está detrás de todo esto y bueno, pues es otra de las versiones que corren sobre esto. Lo único claro es que no se sabe dónde se encuentran los 33 cubanos que han pasado por territorio mexicano. No sabemos incluso si siguen aquí. Estaremos siguiéndolo de cerca. Pásela bien. Les espero mañana. Que descanse. Buenas noches.